las 7 de la tarde, 32 grados la temperatura, la sensación térmica 34 grados. Seguimos con entrevistas aquí en Panorama 5D y nuevamente un invitado de lujo aquí en nuestro programa, como siempre, y ya estás acostumbrado. Quiero darle la bienvenida al señor Luis Lavigne. Él es el director de Concasa. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido y muchísimas gracias por darnos la nota. Buenas tardes, Florencia. Un gusto saludarte y por favor, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, tenemos mucho que hablar, Luis, porque el gremio de la construcción fue por momentos tocado con esta pandemia, pero como siempre, y cada vez que lo hablo con tanto el sector inmobiliario como el sector de la construcción, siempre me dice lo mismo, es como que año a año hay que batallarla y la pandemia vino como a demostrar también muchas cosas y problemas de años anteriores que ustedes siempre los tuvieron con el gremio de la construcción. ¿Es así a tu vista? Y así mismo, Florencia, nosotros, bueno, la pandemia nos afectó mucho el año pasado, sobre todo en los meses de marzo y abril, donde tuvimos las mayores restricciones de parte del gobierno. Y bueno, después tuvimos un repunte muy interesante, tuvimos un muy buen segundo semestre. Lastimosamente no se pudo acompañar bien porque tuvimos también una escasez de cemento, si recordás bastante, creo que una de las más grandes en la historia de nuestro país, ¿verdad? Que eso nos afectó de sobremanera. Recordamos también que el cemento es el único material que está presente desde el comienzo hasta el final de las obras y bueno, entonces a nosotros nos impactó también ese problema del cemento. Y creo que muchos se refieren en el gremio de la construcción al tema del problema del cemento, que es algo de casi todos los años, como que ustedes son un gremio que siempre, mal o bien, fueron golpeados y que se van anteponiendo a muchas situaciones y que es por eso que por ahí la pandemia ya no les afectó tanto por todos los problemas que tuvieron años anteriores. Es así mismo, Florencia. Y bueno, con el cemento tuvimos una situación que, bueno, por las condiciones naturales del río, ¿verdad? Recordemos que tenemos dos cementeras en el país, las cuales reciben su materia prima por el río, ¿verdad? Con la bajante histórica, ellas se vieron muy limitadas en su producción y, bueno, nos disminuyeron los cupos. Después tropezamos con el tema de las importaciones, ¿verdad? Porque en frontera teníamos mucha dificultad para poder meter de vuelta. Nosotros tuvimos que apostar por la importación, ¿verdad? Que eso se ve con mucho tiempo, 60, 90 días antes ya teníamos que pagar en fábrica y bueno, teníamos mucha dificultad para meter el producto, así que fue todo un tema, una escasez que nos afectó muchísimo. Ahora de vuelta estamos esperando que no se repita esta situación, de vuelta el río está bajando, esperemos que no volvamos a tener el mismo escenario que tuvimos el año pasado, ¿verdad? De momento hemos arrancado bien el año, si bien enero y febrero tuvimos buenas ventas, no tanto como las esperábamos, pero bueno, marzo sí ya estamos teniendo un nivel de movimiento bastante interesante, ¿verdad? ¿Cuándo se crea la Cámara de Distribuidores de Materiales de la Construcción, la CADIMACO? Sí, justo eso también te quería comentar, Florencia. La Caimaco nosotros lo creamos en el mes de junio del año pasado, fue justamente a raíz de la pandemia, nos dimos cuenta que tocando puertas en forma individual como empresas no teníamos respuestas, entonces creamos la Caimaco como para poder, como gremio y unidas varias empresas, poder conseguir los objetivos que teníamos en común, ¿verdad? ¿Cuántas empresas? ¿Son 12? Actualmente ya somos 19 empresas, Ah, que sí. subieron. Estamos ya con un proyecto, actualmente ya tenemos una filial en Encarnación, donde hay 4 empresas. Estamos un poco probando ese sistema para poder replicarlo en las principales ciudades del país, entonces que podamos tener que podamos estar bien representados a nivel país, ¿verdad? Esa es un poco nuestra idea de nuestro proyecto de cámara que es bastante ambicioso. Ustedes nacen como un nuevo proyecto, porque anteriormente existía la CADEMACO. Es así mismo, Florencia, que bueno, estuvo inactiva ya por un tiempo interesante, entonces nosotros, ya que somos una generación más joven, decidimos crear una cámara nueva para que no se reflejen, qué sé yo, errores que por ahí se podían haber cometido con la otra cámara en el pasado, y bueno, entonces decidimos hacer una cámara nueva. Sí.
cómo estuvieron hablando? ¿Cómo fue el sentimiento de esta nueva Cámara? ¿Cuáles fueron las previstas que tenían? ¿Qué no convencía de la anterior? Bueno, anteriormente, no me gustaría mucho hablar de la anterior Cámara, pero bueno, creo que no se puso bien los objetivos desde el vamos, entonces de repente había todavía empresas que se movían con intereses mezquinos y bueno, eso hizo que no prosperara y nosotros queríamos hacer una Cámara nueva, por eso lo decidimos crear de vuelta. Actualmente estamos trabajando muy bien, ya conseguimos cosas con nuestra Cámara, ¿verdad? Y bueno, estamos, si bien es una Cámara nueva, estamos con un proyecto de crecer y bueno, para adelante. Bueno, y también el e-commerce, que lo crean gracias a esta Cámara. Bueno, sí, no, el e-commerce ya lo veníamos haciendo las empresas en forma independiente, la verdad que es algo que ha crecido muchísimo. Nosotros particularmente, te hablo de mi empresa, nos sorprende el volumen que tenemos hoy de ventas. Nos damos cuenta que los modelos están cambiando a raíz de la pandemia y bueno, las empresas se tienen que ir adaptando también a eso, ¿no? Bueno, y en este e-commerce que ya lo hacían con Casa, ¿pudieron llevar a nuevas empresas a que, bueno, también debido a la pandemia puedan asociarse a ustedes y de esa forma sacar el producto? Sí, así mismo, lo estamos llevando también a nivel de cámara y bueno, con mucho éxito, así como te comentaba, ¿verdad? ¿Cuáles son a futuro los problemas que crees que podrían llegar a venir si la pandemia continúa? Nosotros estábamos con muchas perspectivas para este año, estábamos muy ambiciosos, obviamente este clima actual de incertidumbre en cuanto a las disposiciones del gobierno y la crisis sanitaria, bueno, nos crea un mar de dudas como a todos. Pero bueno, pensamos que a nuestro rubro ya no le debería afectar, creemos que tendría que ser muy límite la situación como para que pueda volverse a una cuarentena cero, porque bueno, sería un impacto a la economía terrible. Recordemos que la construcción es uno de los motores de nuestra economía, entonces creemos que las disposiciones del gobierno ya no nos deberían afectar, ¿verdad? Y esperamos que así sea. ¿Verdad? Entonces eso es lo que crea un poco de dudas, pero nosotros tenemos buenas perspectivas. Creemos que la gente, es un fenómeno que se ha dado el año pasado cuando la gente se vio limitada en muchos gastos, ¿verdad? Al hacer home office, no salían de su casa, no podían viajar, no podían hacer eventos. Entonces volcó un poco de ese capital que les sobraba al rubro de construcción, hicieron mejoras en su casa, entonces a nosotros nos benefició, por eso es que tuvimos un segundo semestre bastante bueno, ¿verdad? Y creemos que esa tendencia va a continuar. Claro, es las proyecciones también que tiene el sector inmobiliario, por lo cual hay una reactivación de construcciones de edificios también en este momento bueno, que mueven la economía del país. Pero hablando de economía y política del país, ¿cómo ven ustedes esta situación política que estamos viviendo? ¿Crees que puede llegar a afectar el juicio, un posible juicio político o esta inestabilidad también de que el presidente no se muestre a la ciudadanía? La verdad que nos preocupa de sobremanera, Florencia, porque este clima no es ideal para las inversiones y la gente cuando ocurre esto tiene temor en invertir, para un poco con el freno de mano. Entonces, por supuesto que a nosotros no nos conviene este escenario actual. No sabemos si la solución va a ser un juicio político, habría que ver quién le sucede, ¿verdad? Así que no sabemos si ese es el camino, pero sí, este gobierno tiene que cambiar urgente de rumbo. Y sobre todo la crisis que es sanitaria, ¿verdad? Eh, ya creo que se le dio demasiado tiempo y demasiados recursos como para que puedan hacer algo, ¿verdad? Ya, por eso el hartazgo de la gente. Y es un tema también que tocan con la Cámara, ustedes, con todos los empresarios. Sí, por supuesto. Estamos muy atentos a lo que ocurre en nuestro país. Obviamente nos afecta en su momento, bueno, cuando nos afecta en forma directa, como en el caso de la cementera, que una de las cuales es estatal. Solemos sacar comunicados
a los medios de prensa o también nos ponemos en contacto con ellos. O sea que estamos siempre muy atentos a todo lo que sucede en nuestro gobierno. Totalmente. Bueno, y me imagino que es un tema a charlar entre ustedes también, toda esta incertidumbre política que estamos viviendo. Y no sé si afecta también a lo político en la economía de ustedes, con visiones al exterior. Sí, por supuesto. Todas las decisiones, por ejemplo, nosotros tuvimos en algún momento, charlamos mucho con el Ministerio de Industria y Comercio, por eso comentaba anteriormente que no podíamos meter el cemento, teníamos con las dos cementeras con muchas dificultades acá y no podíamos meter el cemento importado debido a las restricciones que había en las fronteras, ¿verdad? Debido a los protocolos y los horarios restringidos de la gente que trabaja en fronteras. Bueno, entonces recurrimos al ministerio, tocamos puertas, bueno, finalmente esa situación pudo mejorar. Así que con éxito, así como te decía, muchas gestiones ya que podemos decir que de manera conjunta las conseguimos. Entonces, estamos muy contentos también de poder haber formado esta cámara y poder trabajar en forma conjunta con las empresas colegas. Bueno, y hablando de las restricciones que me decías en frontera, ¿estas restricciones tan marcadas que tiene Argentina afecta a las empresas? Nosotros, bueno, principalmente nosotros estábamos recibiendo cemento de Brasil, pero por supuesto que afecta. Hay empresas que de repente en algún momento trajeron de Argentina y bueno, sí, por supuesto que afecta porque los fletes, por ejemplo, te cobran por día. Si un camión está 15 o 20 días en frontera, eso se disparan los costos. Por eso nosotros también teníamos un cemento importado caro el año pasado porque venía con todos esos sobrecostos y era el único cemento que podíamos ofrecer prácticamente. Llegó un momento que había un 70-80% del cemento que teníamos en el mercado era importado. Entonces sí, claro que afecta, ¿verdad? Ahora esa situación mejoró, demora menos tiempo por suerte, pero también nosotros estamos recurriendo más ya al cemento nacional, que ahora sí están produciendo las dos cementeras en mejor forma, así que estamos actualmente con un cemento mayoritariamente nacional. Y esperando que continúe así, me imagino, y que no tengamos Hola. los problemas que tuvimos antes. Y ahora con Brasil, que me decías, bueno, vienen más de Brasil que de Argentina, con estas restricciones que se están viendo que van a empezar a tomar en la frontera, que Sí. la frontera prácticamente la quieren cerrar por el problema de que muchos ciudadanos paraguayos cruzan al Brasil para tener atención médica. Y bueno, Sí, sí, y sí. esas Esperemos cosas que no se hacen. repita de vuelta, por lo menos lo que es para los productos, ¿verdad? Entendemos que sí, que obviamente el paso de la gente tiene que ser limitado, pero esperemos que para los productos. Perdón, Luis, se me cortó la comunicación. No sé si me pueden decir. eh, ahora te tengo de vuelta. Perdón, se Sí, había cortado y sí, sí, sí. no. Discúlpame, no te No, no, copié. no, son cosas que pasan por el Internet. Así como ustedes tienen Totalmente. problemas de cemento, el país tiene problemas de Internet. Así mismo, sí. Volvemos, por favor, si me podés comentar sobre esto, este temor también de las fronteras de Sí, Brasil. no, esperemos que, bueno, que el gobierno no tome restricciones en cuanto a la entrada de productos, ¿verdad? Entendemos que sí, tiene que haber controles o limitaciones o incluso cerrar para la gente que entra y sale, pero bueno, esperemos que en el tema de productos no tengamos inconvenientes, ¿verdad? Quisiera hablar sobre tu empresa, sobre Concasa y el Sí. e-commerce, porque me parece que fue lo que más ayudó a las empresas a mantenerse a flote durante la pandemia. ¿Hace cuánto que tienen e-commerce? Bueno, nosotros siempre lo tuvimos, pero realmente no lo utilizábamos. Teníamos como que estaba ahí, pero no se le daba la importancia o el valor que se le dio en este último tiempo. Nos impresiona cómo la gente utiliza ese medio. Nosotros ya no tenemos a lo mejor un trato directo con los clientes. Es todo a través de las plataformas, ahora llevas las transferencias, eligen los productos. Finalmente se le lleva hasta su obra, ¿verdad? Sin tener un contacto, digamos, directo con el cliente, es impresionante. Y bueno, nosotros estamos apostando a eso, tenemos gente que trabaja en forma exclusiva, potenciamos todo lo que sean nuestras páginas, tenemos gente que está especializada, que trabaja en eso, que tiene bien estudiado cómo, a qué rango de data apuntar, cómo hacer. Y bueno, la verdad que crecimos muchísimo y es un medio hoy indispensable, ya creo, para las empresas, ¿verdad?
que hubo una gran entrada de efectivo, o sea, lo que podamos decir, no quiero saber lo que han ganado, sino que hubo una gran entrada entre un año y otro gracias al e-commerce. Sí, realmente hubo una migración, Florencia, más que aumentar lo que vimos que los clientes fueron migrando a ese sistema. Actualmente te diría que tenemos un porcentaje importante, 40% más o menos, de las transacciones que se quitan en la empresa se quitan por ese medio, que es bastante interesante, ¿verdad? Pero sí notamos más allá que, bueno, nuestra empresa es una empresa que siempre, gracias a Dios, fue creciendo y aumentando la facturación año a año. Más allá de ese crecimiento, lo que vemos es una migración, ¿verdad? Que la gente va pasando a ese sistema, como que va ¿Cuántos cambiando de productos, costumbres. sí, Sí. cuántos productos tienen en e-commerce? Nosotros tenemos, bien, mira, tenemos demasiado producto porque ofrecemos todo lo que sea para la construcción. De hecho, bueno, todo lo que más vendemos son todos los materiales en bruto, ¿verdad? Que serían cemento, varillas, ladrillos, pero bueno, tenemos todos los complementos, todos los aditivos. Entonces, es una lista bastante frondosa la que ofrecemos, ¿verdad? ¿Y cuántos funcionarios tenés actualmente en Concasa? Actualmente tenemos 80 personas trabajando en la empresa. Bueno, nosotros somos una empresa familiar que nació en el año 82, estamos cercanos a cumplir 40 años y bueno, tuvimos un crecimiento exponencial en estos últimos años, mucho gracias también al buen momento que vive nuestro sector desde hace un tiempo, ¿verdad? ¿Y pudieron mantener todos los funcionarios durante el periodo corto, pero periodo que tuvieron ustedes de fase cerrada? Sí, nosotros tuvimos, el año pasado tuvimos en marzo la primera restricción y bueno, en abril realmente sí fue muy duro para nosotros porque solamente nos permitían proveer a obras públicas y hubo semanas de abril que solamente nos permitieron proveer a obras públicas relacionadas con el sector de salud. Prácticamente nos quedamos sin obra, nosotros proveíamos solamente ya una obra, ahora que era el INERAM. Entonces nos quedamos bastante limitados para nosotros, todos nuestros funcionarios es nuestro capital humano, nos llevó años formarle, entonces lo valoramos mucho, aguantamos por suerte. En mayo ya hubo flexibilización en las medidas y nos permitieron de vuelta volver a retomar, entonces gracias a Dios no despedimos ni un funcionario. Y todas las empresas también de la Caimaco estuvieron en la misma situación, aguantaron esos meses y bueno, y continuamos. De vuelta, el sector privado siempre es el que termina bancando, ¿verdad? Así que bueno, un poco para resaltar también eso que me preguntaba, Florencia, nosotros mantuvimos todos nuestros personales. Sí. Bueno, y también, como me decís, no solamente ustedes, sino que todas las empresas que están en la Academaco, así que hicieron un gran esfuerzo para que el rubro continúe, ¿verdad? Y que los funcionarios tengan su sueldo y poder seguir con la reactivación económica. Y sobre la Academaco quiero volver un poco a hablar sobre bueno, vos sos el presidente de la Cámara. Es así, Florencia, yo estoy como presidente, nuestros estatutos contemplan una presidencia de 2 años, así que bueno, todavía no cumplí un año, así que tengo todavía un tiempo todavía importante al frente. Sí. ¿Y cuál fue el gran problema, aparte del cemento, verdad? En pandemia, hablando ya de la pandemia, ¿cuál fue el mayor problema, cuál fue la mayor circunstancia que tuvieron que pasar todas las empresas? Bueno, mira, yo te comento un poco, en primer lugar lo pondría el cemento y en segundo lugar, bueno, un poco la situación financiera de las empresas. Así como te comentaba, la carga, la infraestructura que nosotros tenemos, todas las empresas de la Caimaco tienen una infraestructura muy importante, aparte de los funcionarios, entonces se hacía muy difícil poder aguantar eso. Nosotros también trabajamos en gestiones con el BNF, que ahí sí tengo que resaltar, así como también criticamos siempre al gobierno, también resaltar lo positivo. Nosotros, muchas empresas de la Caimaco tuvieron la asistencia del BNF y fue de gran ayuda, ¿verdad? Préstamos con tasas de interés y plazos muy interesantes que le dieron oxígeno a las empresas que estaban en una situación económica apretada por esa situación de que no podían, porque bueno, al decretarse la cuarentena en marzo y en abril,
también tuvimos muchos problemas de pago, las empresas empezaron a atajar los pagos, ¿verdad? Se creó un clima de inestabilidad que fue muy preocupante en su momento, ¿verdad? Y bueno, esa fue una de las cosas que nosotros conseguimos a través de la Cadimac. Contame, ¿cómo hacen las empresas para pertenecer a la Cadimaco? Sí, súper interesante eso porque nosotros, bueno, en nuestro proyecto de cámara quiere seguir recibiendo empresas, ¿verdad? Todas las empresas que se dedican a la venta de materiales de corrupción pueden acercarse a nosotros, llenar una solicitud, ¿verdad? Y bueno, nosotros le aceptamos. Te podría pasar, bueno, después te puedo pasar algunos contactos, ¿verdad? Para que lo puedan, no tengo a mano, pero para potenciar un poquito y darle un poco de propaganda también a nuestra cámara. ¿Tenés idea de cuántas son las empresas aquí en el Paraguay que pertenecen al rubro de la construcción? Nosotros empezamos, bueno, no tengo cuantificado, pero nosotros empezamos 12 empresas, que eran las 2 empresas, digamos, más grandes, con más años en el Líderes. rubro, más representativa, ¿verdad? Empezamos las más grandes, obviamente después iremos tomando empresas medianas, empresas pequeñas. No tenemos realmente un número exacto de cuántas empresas habría, ¿verdad? Sobre todo en Asunción y Gran Asunción, donde hay muchísimas. Pero bueno, así como te comentaba, también en Encarnación ya tenemos 4 socios que son las empresas más grandes. Y bueno, eso también queremos un poco replicarlo en las otras ciudades también importantes, como Ciudad del Este, Concepción, tener por lo menos las empresas más representativas en una primera etapa, ¿verdad? ¿Ya están con tratativas de ir a otras ciudades, así como lo hicieron en Encarnación? Sí, así mismo. Estamos ya programando, bueno, con esto el contacto está muy limitado, ¿verdad? El viajar, el ir. Porque realmente no, nos gusta hacerlo de esa forma, ir, llegar a hablar, dialogar con las empresas en persona, que nos conozcan, que vean un poco nuestro proyecto de cámara, ¿verdad? Y bueno, tenemos planes de seguir creciendo. ¿Se puede saber cuáles son las ciudades más próximas que pensarían abrir una filial de Acadimaco? Y bueno, después de la Encarnación, lo que pensamos inminentemente es lo de Ciudad del Este, bueno, sería la segunda ciudad con la cual queremos replicar ese modelo de filial que tenemos en Encarnación y bueno, después veríamos otras ciudades también. ¿Y cuáles son las ventajas de pertenecer a la Acadimaco? Bueno, actualmente tenemos bueno, esa buena relación con el BNF, que lo podemos decir como una alianza, ¿verdad? Que para las empresas que están dentro de la Caimaco podemos ayudarle en sus gestiones para que puedan acceder a los créditos. Y después, bueno, está el tema de que siempre estamos en contacto con las cementeras y vamos tratando de agregar valor, ¿verdad? De buscar alianzas también que puedan ir potenciando el interés de las empresas para que se asocien. ¿Hace cuántos años estás en el directorio, en la presidencia de Concasa? Yo estoy desde el año 2007. ¿Y cómo ves del 2007 a hoy, 2021, el crecimiento de tu empresa? La verdad, Florencia, que nosotros tuvimos demasiado buenos años. Te podría decir que sacando los meses de pandemia, no recuerdo un mes que hayamos vendido menos que el anterior, o sea, el crecimiento es exponencial. Crecimos muchísimo, bueno, acompañamos el buen momento que vive la construcción en estos últimos años con buena gestión, buen servicio, teniéndonos como centro al cliente y bueno, eso nos ayudó mucho y bueno, gracias a Dios la empresa ha crecido muchísimo. ¿Y cómo ves que irá la construcción en lo que va del 2021 y Nosotros vemos 2022 ya pensando en que la pandemia podía dejar el país o dejar de molestar Latinoamérica y el mundo? Nosotros vemos con buenos ojos este año, creemos que el fenómeno que se dio en el segundo semestre del año pasado, esa tendencia a que la gente pueda seguir invirtiendo en su hogar, que siga limitado en otros gastos y que quiera potenciar, bueno, el lugar donde pasa la mayor cantidad del tiempo, ¿verdad? Entonces creemos que ese fenómeno nos va a ayudar a que podamos
tener un buen año y esperemos, bueno, que las restricciones ya no nos afecten. Entonces, si se da eso, bueno, creo que podemos terminar cerrando un buen año. Y la proyección para el 2022, en esta explosión de construcciones de departamentos que estamos viendo, que está pasando, edificios, ¿verdad? Que está pasando en el país y que ya se está replicando fuera de Asunción y Gran Asunción, porque vemos que también las ciudades como Encarnación, Ciudad del Este, Hernandarias, empezaron a crecer en altura. Así mismo, Florencia, nosotros creemos que vamos a seguir creciendo. Tenemos un país con gente muy joven, la demanda habitacional es muy alta. Entonces creemos que este fenómeno de la construcción se va a dar todavía unos años más en nuestro país, así que creemos que el año que viene también va a ser un año bueno para nosotros. Y contanos, por favor, dos cosas, una con Concasa y otro con la Cámara, cuáles son las proyecciones que tenés vos y tanto la empresa como la Cámara. Bueno, como Concasa queremos seguir creciendo, queremos seguir posicionándonos, queremos algún día poder estar en los primeros lugares. Y bueno, entonces trabajamos mucho en nuestra marca, en tratar de que en algún momento sea un top of mind. Somos bastante ambiciosos y creo que vamos a seguir creciendo. Y como cámara, bueno, así como te comentaba, la idea es poder tener mayor representatividad a nivel país. Eso nos va a dar mucho más fuerza como gremio para poder conseguir los objetivos que tenemos en común. Así que en ambos frentes somos bastante ambiciosos. Bueno, y todavía te queda un año, me decías, en la presidencia de la Cámara. Así mismo, así mismo. Después, ¿cómo es? Los miembros eligen al siguiente presidente, se tienen que postular. Asimismo, nuestros estatutos prevén elecciones y bueno, obviamente tiene que uno querer aceptar el desafío y postularse y bueno, y se decide con la votación de los socios. ¿Algo más que tengas para contarnos, Luis, por favor, antes de cerrar la nota, algo que haya quedado en el tintero? Creo que te comenté de todo, Florencia. Esperamos bueno, te agradezco muchísimo por el espacio. Bueno, aprovecho un poco para decirle a la gente que pasar los contactos de la empresa de Concasa, que es el 021 64 21 43 y 0971 64 21 43. También tenemos nuestra página web, que es www.concasa.pi. Y bueno, estamos para atenderles y tenemos el mejor precio en todo lo que sea materiales de construcción. Luis, un placer la nota, que tengas una hermosa noche y muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, a las órdenes siempre y gracias por el espacio. Estuvimos hablando con el señor Luis Lavigne, el propietario, director de Concasa y además presidente de la Cadimaco. Nos vamos un pequeño corte, a la vuelta volvemos con información internacional, no se vayan.